Bueno, el último tema que trabajamos fue acerca de medida de posición, que va por nombre cuartiles. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de otra medida de posición, ya que son tres en total, y esta lleva por nombre deciles. Es decir, la idea de un decil es que nuestra muestra estará dividida en 10 partes. Y cada una de estas partes me va a representar a un 10% de la población que esté estudiando. Tenemos entonces que estas medidas de posición, las más conocidas, que iniciamos con lo de los cuartiles, que, que fue donde dividíamos dentro de 4 o en 25% de la población que estábamos estudiando. El día de hoy que nos corresponden los deciles y la próxima semana vamos a trabajar los percentiles o centiles. Tenemos entonces que los deciles son medidas de posición que dividen la distribución de frecuencia en 10 partes iguales y que estas van desde el número 1 hasta el número 9. El decil número 10 no es necesario calcularlo debido a que nos lo va a mostrar cuál es el valor del último decil, la tabla. Entonces, tenemos aquí las siguientes calificaciones de 30 estudiantes y vamos a ir analizando cuántos de ellos van a ser los admitidos y si si esta universidad se basa con respecto a que solamente va a permitir la entrada del 50% de estos estudiantes, eh, debemos utilizar la ponderación de 50% de las notas entre 45 y 88. Para esto entonces tengo eh, la siguiente tabla donde la aplicación consiste en que representemos cuántos estudiantes alcanzaron un promedio de más del 50% de las calificaciones, considerando las notas entre 45 y 88, como ya les había indicado. Estamos haciendo el estudio de 30 estudiantes o 30 calificaciones y para ello tenemos la siguiente descripción para de una de las variables que intervienen para este cálculo. Tenemos que vamos a trabajar con el límite inferior, con la frecuencia, la amplitud, la frecuencia acumulada, donde n, que nos representa la cantidad de datos. Nuestro caso es que vamos nosotros a trabajar con 30 calificaciones. La subunidad del decil, es decir, el valor de K, nos damos cuenta que tiene dos intervenciones. Una para realizar la resolución y la otra que solo es la representación. Tenemos entonces la fórmula a aplicar para un decil determinado. Voy a iniciar con el decil número 1. Primero que nada, hago la sustitución de K y el valor de K debo multiplicarlo por la cantidad de términos que estoy estudiando, en este caso que son 30. Como K, en este caso, es una unidad, entonces 1 multiplicados por 30 y divididos dentro de 10 me está dando un valor de 3 unidades. Estas 3 unidades la debo ubicar en la frecuencia acumulada y entonces procedo a realizar la sustitución. 3 restándole la frecuencia acumulada anterior. Como nos damos cuenta, la primera frecuencia acumulada es de 3 y la anterior a esta tendrá que ser 0. Por esa razón, aquí he colocado 3 menos 0 divididos dentro de la frecuencia, que es la frecuencia absoluta. Entonces, cuento con una amplitud de 7. Recordemos que la amplitud es la resta
de entre el límite superior y menos el límite inferior. Obtengo 7 unidades, necesito al límite inferior en la primera fila, donde tiene un valor de 45. Entonces, hecha ya la sustitución, se procede a realizar la resolución. A 3 restándole 0, divididos dentro de 3, obtengo una unidad. 1 multiplicados por 7, siguen siendo 7, y sumarle 7 a lo que es 45 me va a dar un valor de 52. Tengo el decil 1, que es equivalente a 52. Debo de, como el problema que estoy resolviendo me está hablando de un 50%, como podemos notar acá, necesito entonces igualar lo que es el decil junto con la mediana. La mediana, que es una medida de tendencia central, recordemos que la mediana me muestra la mitad exacta de los datos. Entonces, el decil 1 solo se acerca a lo que es la mediana. Vamos a calcular ahora lo que es el decil número 3. Notamos que en esta parte la resolución es de 57.25. Para llegar a lo que es 64.6, tendré que realizar otro cálculo. Bueno, hago entonces la sustitución de K, donde estoy calculando al decil número 3. 3 multiplicados por 30, divididos dentro de 10, me está dando un valor de 9. Este valor de 9 debo de buscarlo en la frecuencia acumulada. En la segunda fila, donde tengo 11, se va a encontrar contenido lo que es el número 9. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, y la anterior a 9 son 3 unidades, donde la frecuencia relativa tiene un valor de 8 unidades, según me muestra la fila de en medio, la columna es. Entonces, la amplitud van a seguir siendo 7 y el límite inferior es de 52. Entonces procedemos a resolver 9 menos 3, que son 6. 6 octavos multiplicados por 7 me va a dar un valor de 5.25. Sumándoselo al límite inferior, obtengo 57.25. Este es un 30% entonces de la población y de las calificaciones que estoy estudiando. Continúo con lo que es el decil número 5. Para el cálculo del decil número 5 sustituyo los valores de K. 5 por 30, que son 150, divididos 10, estoy obteniendo 15 unidades. Busco 15 y la encuentro en la tercera fila de la última columna. Le voy a restar a esto lo que es la frecuencia acumulada anterior, y la anterior a 15 son 11 unidades. Necesito también a la frecuencia de la columna de en medio, donde tengo 5 unidades. Continúo con una amplitud de 7 y voy a utilizar el límite inferior. Voy a resolver entonces 15 menos 11, que son 4 unidades, 4 quintos multiplicados por 7, que son 5.6, sumándoselo al límite inferior, obtengo 64.6. 64.6, como ya igualé lo que es el decil junto con la mediana, ya sé cuál es la calificación que me representa el 50%. Entonces, en resumen, tengo el decil número 1 con un valor de 52, el decil número 3 con un valor de 57.25, y me interesa prácticamente lo que es el decil número 5, donde tengo un valor de 64.6. Es decir, yo voy a admitir, o la universidad va a admitir, a los estudiantes que hayan sacado una calificación superior a lo que es 64.6. ¿Dónde vamos a encontrar a 64.6? Lo vamos a 64.6, que va a ser su aproximación a un 65. Entonces, podemos observar que
En la primera columna, en la fila número 4, tenemos de 66 en adelante. Entonces, vamos a cuantificar que los estudiantes o la cantidad de estudiantes que obtuvieron un, un promedio o una calificación de más del 50% son en este intervalo, en lo que es la fila número 4 de la primera columna, tenemos 2, 6 en la fila que sigue, 5 y una unidad. En total, estamos entonces únicamente aceptando a 14 estudiantes que obtuvieron una calificación de entre 66 y 94. Solo los que sacaron más del 50% de la nota van a ser los admitidos. Esta es una aplicación entonces que le podemos dar a el cálculo de los deciles. Así que si tienen alguna duda con respecto a lo explicado, me indican qué duda tienen y pues vamos a volver a explicar. ¿Por qué fue que calculó solo el decil 1, 2, 1, 3 y 5 y no calculó los 5 de un solo? Fíjese que a mí el dato que me interesa es el 50%, es decir, el decil número 5. Con eso estamos concluyendo que el decil número 5 va a ser el valor equivalente a la mediana. La mediana tiene un valor de 64.5. Recordamos que la mediana nos muestra la mitad exacta de lo que es un grupo de números estudiados. Obviamente, ya estando ordenadas todas las calificaciones, el 50% se va a basar en la calificación de 64.6. Pero hice los cálculos anteriores solo para que ustedes notaran cada una de las sustituciones en el decil 1, en el decil 3, pero el que a mí me interesa es el decil 5 porque el problema me lo está pidiendo por acá. Aquí está. Que tiene que ser un promedio, dice, del 50%. Entonces, más del 50%. El 50% son 64.6 y tendrían que ser notas mayores a estas. Entonces, digamos, si nos ponen otro problema de así que habla del 50%, entonces solo tendríamos que calcular el El decil decil 5. número 5. O sí, en nuestro libro vienen también acerca de cálculos donde ya nos indican qué tipo de deciles quieren. Por ejemplo, nos pueden pedir el decil 2, el decil 4 o el decil 7, si queremos hacer un estudio de un 70% o de un 80%. Ya va a depender lo que nos pida el ejercicio. Entonces, el decil que vamos a calcular, digamos, si no nos piden qué decil calculemos, depende del porcentaje que nos estén pidiendo. Sí, así es. Aquí, por ejemplo, este es el ejercicio de la tercera serie, ejercicio 2 de la página 90, es que utilicen las tablas de esta página para calcular los deciles 4, 5 y 7. Y pues pueden realizar sus cálculos, ya sea todo a computadora o en forma manuscrita. Bueno, Bueno, gracias. muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Muy bien. Melanie, ¿estamos bien con todo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces los dejo libres para su siguiente clase y pues ahí tienen un leve descanso para retomar su clase. Bueno, feliz día a todos y gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Feliz día. Gracias, profe. Nos vemos. Feliz día. Sí. Feliz día.